Bienvenidos a nuestra certificación por competencias, oficial de cumplimiento en el sector de la Superintendencia de Sociedades. Prepárate para elevar tu carrera a nuevos niveles de excelencia. Somos pioneros en Colombia. Presentamos la primera certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Descubre los requisitos y beneficios exclusivos que nuestra certificación ofrece a los profesionales de cumplimiento. Obtén el reconocimiento que mereces y destaca en tu campo laboral. Además, nuestra certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, garantizando la calidad y la relevancia de nuestro programa. En un mundo cada vez más complejo y regulado, la figura del oficial de cumplimiento desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra riesgos legales y financieros. Es por ello que la certificación por competencias del oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades es un paso fundamental para destacar en este campo tan exigente. Esta iniciativa marca un hito en el cumplimiento en Colombia y ofrece a los profesionales la oportunidad de demostrar su excelencia. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera de cumplimiento? Aprovecha y certifícate. Adquiere y eleva tu perfil profesional con una certificación respaldada por la ONAC, que garantiza la calidad, la relevancia de tu formación y tu experiencia en cumplimiento. No pierdas la oportunidad de impulsar tu carrera con nuestra certificación por competencias. Inscríbete hoy mismo y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente. Muy buenas tardes, estimados. Cordial saludo a todos. Mi nombre es Yuris Obregón, directora de operaciones de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, ACOFICUM. Sean todos bienvenidos a este espacio donde compartimos conocimientos que enriquecen el saber hacer de nuestra comunidad de oficiales de cumplimiento. Hoy tenemos un tema muy interesante titulado Monitoreo de Transacciones, a cargo de la empresa Luminos, el cual será un conversatorio a cargo de la señora Katia Morales, Alberto Ávila, Alfonso Montoya y César Palacio. La señora Katia Morales es abogada especialista en PLAF, con sólidos conocimientos normativos, actual directora de Supervisión de Riesgos y PLAF, en el Instituto de Desarrollo Corporativo, IDECOD, Santo Domingo, Distrito Nacional. El señor Alberto Ávila, ejecutivo de cumplimiento y riesgo de negocio hábil y orientado a resultados con 24 años de experiencia internacional. Experiencia práctica y presencial en 22 países de América del Norte, América Latina, el Caribe y Europa. El señor Alfonso Montoya es abogado, experto internacional en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, docente en la Universidad ICESI de Cali y la Universidad Cooperativa del Tolima, con diplomados sobre prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es invitado por la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF de Colombia para capacitar el cuerpo especializado de la Policía Nacional en temas relacionados con la licitud y origen de divisas incautadas a personas en aeropuertos y puertos fronterizos. Y el señor César Palacio, quien ha sido consultor durante 20 años en el área de prevención de blanqueo de capitales y sanciones. Capacitó a reguladores de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, así como a reguladores de la OSIC, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico. Y también ha capacitado a empresas de remesas junto con agentes del Servicio de Impuestos Internos. Y ha realizado numerosas auditorías de prevención de blanqueo de capitales a diversas instituciones financieras. Bueno, estimados, si tienen alguna duda o pregunta, pueden dejarla aquí en el chat de este webinar. Bueno, estimados, le damos la más cordial bienvenida a este webinar. Adelante, este escenario es todo suyo. Bienvenidos. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a Dios, a la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento y a AML Luminous Institute. Y es todo el privilegio por contar con cada uno de ustedes, y en este caso acompañados de Katia, Alfonso y don César. No se extrañen,
pero sí vamos a ser muy respetuosos del tema del tiempo, incluso con los colegas, pues bueno, estaremos manteniendo el tema de los tiempos bien medido. Y el día de hoy nos toca hablar desde el tema de lo que es el monitoreo de transacciones, pero desde lo que es la perspectiva del oficial de cumplimiento por lo que refiere a lo que es la selección y la evaluación de la plataforma. Pues bueno, en realidad el oficial de cumplimiento le corresponde entonces un criterio muy importante sobre cómo se tiene que seleccionar la plataforma, o incluso si ya tiene una plataforma seleccionada, cómo se tiene que estar haciendo una revisión de la efectividad de la misma. Existen una serie de deficiencias desde cómo han sido conceptualizados una buena cantidad de sistemas de prevención de lavado de dinero, de monitoreo, sobre todo cuando estos son aplicados para entidades que no tienen nada que ver con el sector bancario. Claro, la génesis de muchos de estos temas se dio en ese sentido, pero también eso provocó que la mayoría de los sistemas que se encuentran afuera pues tengan esa idea o esa metodología o esa estructura de cómo tratan el negocio desde el punto de vista de una entidad bancaria. Conforme todas las entidades se han ido desarrollando, pues bueno, incluso los roles van cambiando, los tipos de mecanismos, las transferencias que se pueden hacer ya sea por medios diversos, a no solo los de la computadora, ya desde incluso hasta los relojes inteligentes, y ahora ya también incluso vienen los pagos que van a poder hacer a través de los lentes también. Pues bueno, viene todo este cambio de tecnologías. Entonces, ¿qué le toca al oficial de cumplimiento incluso cuando ya hay un sistema que esté integrado dentro de la empresa? Pues bueno, de la industria militar hay un tipo de acción que se lleva a cabo por lo menos cada 3 años, que se llama un murder board, literalmente se ve un poco fuerte, pero es bueno, como que el panel del asesinato. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer una crítica de cómo estamos haciendo las cosas ahora con el sistema, y si tuviéramos un monto ilimitado de dinero, cómo es que pudiéramos hacer los ajustes al sistema, qué sistema estaremos comprando, y en realidad que se esté evaluando la eficiencia del mismo. Con esto, muchas veces lo que implica es que si vamos a estar desarrollando una herramienta interna o vamos a adquirir una, hay que preguntar qué experiencia tienen las personas que han desarrollado esa herramienta. Y ojo, cuando estamos hablando de esa experiencia, no es simplemente si tienen una experiencia en lo que es el uso, desarrollo y generación de sistemas, porque con el tema de la inteligencia artificial, mucha gente está mencionando, muchos anuncian que es inteligencia artificial y es machine learning. O sea, están un poco como cuando conquistaron México, que nos estaban dando piedritas ahí transparentes de colores a cambio de oro. La inteligencia artificial, como los otros procesos, dependen del conocimiento y la capacidad de la persona que la desarrolla o que la entrena. Es decir, esto que voy a estar comentando para la inteligencia artificial aplica también para el desarrollo de sistemas en general. Si la persona que programó el sistema, uno, no conoce de lavado de dinero, simplemente le están pasando el reporte, pues entonces será tal vez de repente un sistema que cumple palomita con ciertos requerimientos técnicos de la norma, pero que no conoce de la práctica. Puede ser que de repente sí conozca más o menos de la norma, pero trabaja para un sector que no es el sector en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, de ahí vienen una serie de deficiencias. No te dice, te ofrecemos 75 reglas, estoy inventando, y de esas 75 reglas no nos sirven más que 5, y aún así esas hay que ajustarlas. Esto lo que nos lleva es, necesitamos en el proceso de selección y evaluación de la plataforma de monitoreo de transacciones, incluso aunque sea una interna que hemos desarrollado, es si la persona conoce o no nuestro tipo de negocio. Es decir, si tiene práctica en la materia, si entonces lo puede desarrollar o no. ¿Qué tan efectiva es esta herramienta o no? Existe un falso entendimiento de afuera en donde incluso cuando hay los llamados falsos positivos, si estos solo son un 95%, está bien. Y si el 5% de las alertas se elevan a casos para ser investigado, tenemos una herramienta exitosa. Pues no nos engañemos, eso quiere decir que lo único que estamos comprobando es que el 95% de las transacciones están bien.
no estamos detectando ni estamos previniendo lavado de dinero, eso cae dentro de ese 5% restante. Les dejo esto como parte del toque de lo que hay que estar considerando cuando se desarrolla esto. Desarróllenlo como si estuvieran haciendo una licitación pública, competencias, propuesta económica, capacidad y conocimiento, y sobre todo que les puedan responder las inquietudes dependiendo de cada uno de los sectores en los cuales ustedes estén. Pero bueno, suficiente de esto porque precisamente respetando los tiempos, alguien que nos pueda hablar exageradamente bien de los riesgos que se tienen que ver en una plataforma de monitoreo es precisamente don Alfonso Montoya. Alfonso, pues bueno, quedamos en tus manos. Y bueno, para que vean que esto sí es en vivo, bueno, en su momento entonces, en lo que Alfonso puede resolver este tema de la conexión, Katia es una excelente compañera. Y Katia, no sé si tú pudieras ayudarnos en comentar esta parte de la importancia de un sistema para alertar sobre posibles transacciones estructuradas y qué cosas se pueden implementar durante una auditoría para determinar la eficiencia de la plataforma. ¿Qué es lo que tú nos puedes comentar con esta opción que nos estás mencionando? Perdón. Saludaba a todos y sobre todo agradecida de toda la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, Luminous. Siempre un placer estar compartiendo con Alberto y también con Alfonso. De verdad que es muy importante para mí. Bueno, directamente, y vamos a mirarlo desde el punto de vista tanto del regulador como del regulado. Vámonos del regulado. Que el regulado tenga la capacidad o que la herramienta que elija tenga quizás la capacidad en algún momento determinado de observar y mirar esa trazabilidad que tiene este sistema para poder dar una excelente información y ver la trazabilidad de esas operaciones. Porque pueda quizás tener la bondad de decir, mira, y esta alerta se generó por tal cosa y estos datos fueron lo que me arrojaron y lo que se observaron para que me pueda, o que alertara, y puedo también ver cómo se gestionaron las decisiones de estas o cuáles alertas que, tal y como decía Alberto, no podemos tener un generador de alertas que al final sea un repositorio infinito de alertas y que sean de falsos positivos y que no nos den una acción correcta. Primero porque entonces simple y sencillamente nos vamos a desgastar en el intento y vamos entonces a perder esa visión de esa transaccionalidad que de verdad, o esas transaccionalidades estructuradas que de verdad van a poseer riesgos en nuestras entidades y vamos a exponer a nuestra entidad de entonces dejar pasar esas operaciones que debieron haber sido quizás observadas y reportadas ya a futuro para nuestras unidades de inteligencia financiera o unidades de análisis financiero. Si tenemos una herramienta donde podamos comprenderla, pero podamos quizás aterrizarla a nuestros sectores, a nuestro trabajo, a lo que nosotros captamos, va a ir alineada justamente a darnos una ayuda idónea de esa información que debemos de tener. Y es una protección, al final, es una protección viable para las entidades porque nos va a dar correctamente lo que tenemos que realizar o lo que tenemos, el paso que tenemos que dar. Los protocolos de qué voy a hacer cuando esta alerta se genere es importantísimo. O sea, que tal, y yo voy a seguir mucho en la línea de lo que decía Alberto, de que si tú vas a tener una alerta generada y va a arrojarte entonces que tú vayas a hacer un protocolo posterior a toda la gestión, que tú puedas dejar toda la evidencia que se corresponde a estas operaciones. Los oficiales de cumplimiento tienen una gran tarea, porque quizás al final la elección de esa herramienta
él es que va a hacer quizás uso general o uso primario de esa alerta, pero igual posiblemente su regulador lo observe, posiblemente el auditor externo muestre la efectividad de esas alertas y justamente diga, no, pero mira, ahora has dejado expuesta la entidad y no tienes un generador de alertas correspondiente. Cuando siempre para calibrar estas alertas, muchas veces nos pasa que nos desgastamos quizás en el intento de sobre todo cuando llegan estas nuevas herramientas a nuestras entidades. Y yo creo que hay que ser preciso con qué es lo que buscamos en estos generadores, en estas ayudas automatizadas, porque, señores, estamos en la era ya de toda la digitalización. Entonces, ya no es pasivo o no es pasible de que nos tengamos quizás entidades que no tengan una digitalización de punta, así sea chiquitita su entidad, no es lo mismo de usted tener la prontitud de un sistema que pueda aportar alertas claves y precisas y sobre todo y sigo en lo mismo, de que se conozca el sector donde usted está gestionando. No es lo mismo un banco que quizás una cooperativa, que probablemente un dealer o una inmobiliaria o una casa de cambio, un agente de cambio. En nuestra legislación, las casas de cambio están fuera de regulación, pero un agente de cambio. Entonces, tiene que acercarse mucho y ser muy parecido a esa realidad operativa que tiene la entidad para entonces poder generar de manera correcta estas alertas, porque eso es transparencia. Al final se viene y se confronta la gobernanza de la entidad, porque justamente no hay una información adecuada de todo lo que se está observando y generando y probablemente alertando. La calidad obviamente de esas informaciones y de, como les decía ahorita, de los protocolos que se puedan seguir de manera posterior son importantísimos para justo tener quizás acciones punteras en todo este tema. Una buena gestión de esos datos y dejar una trazabilidad correcta en ese monitoreo de operaciones y sobre todo de transacciones estructuradas. Recuerden que los pillos lo que primero ven es cuál es la efectividad que tenemos como entidades, como reguladores, para entonces ellos poder hacer todas sus acciones y poder tener la visión de que en esa entidad que no tiene ninguna herramienta de observación, ahí es donde yo quiero ir a colocar y ahí es donde yo quiero lavar el dinero porque está adecuada para todo lo que yo necesito. O sea que es una herramienta que va a ser una ayuda idónea para todo lo que es el proceso de todo este gran trabajo que tienen los oficiales de cumplimiento en nuestras entidades. Y bueno, yo creo que he agotado prácticamente casi toda la información. Tener obviamente quizás el parámetro de acción de qué busca al final el cumplimiento regulatorio o qué busca mi legislación que yo pueda hacer para poder permear de manera correcta a mi entidad. Yo me he querido centrar en el tiempo. No sé si tengo todavía tiempo, mi querido moderador Alberto. Muchas gracias por la deferencia. Como dicen por ahí, tienes 1 minuto con 36, 35, 30. Adelante. Perfecto. Y yo creo que algo, y quizás resume todo esto que estaba comentándoles, es tener una regla clara y bien precisa de qué es lo que nosotros queremos ver. ¿Qué es lo que ustedes quieren ver? ¿Quieren ver cuáles son o cuáles operaciones específicas vienen de clientes o socios específicos? ¿De dónde yo quiero atrapar esa alerta? ¿Cuál es la sumatoria adecuada que yo voy a tener de esa alerta que está generando mi sistema?
y obviamente, cuál es el protocolo que voy a seguir una vez es quizás levantada la alerta, cuál es el protocolo que voy a seguir, de manera que esos tiempos sean adecuados también para todo lo que es el proceso de gestión. Genial, Katia. Oye, qué interesante. Muchas gracias, sobre todo porque lo que estás compartiendo con todos nuestros amigos es algo súper práctico. Y para ello, pues para seguir con estas cuestiones prácticas, pues quién mejor que don Alfonso, ¿no? Estimado Alfonso, fíjate que con esto que nos está dando Katia, no sé si puedes compartir con todos nosotros cómo está este tema de la programación por tipos de riesgo, pues en estos pues cortos 10 minutos. Estamos muy atentos a tus indicaciones, Alfonso. Un abrazo. Gracias, Alberto. Buenas tardes. Mil disculpas por los inconvenientes técnicos. Gracias a la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento de Colombia por invitarnos, a Luminous AML por la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, yo quiero hacer énfasis un poco en la introducción que hiciste sobre las herramientas y sobre lo que se contrata. Entonces, muchas veces caemos en una disociación de querer comprar lo más robusto, comprar el Ferrari para llevar nuestro negocio, para llevar la entidad, cuando realmente no se requiere el Ferrari, sino con un carrito normal podemos andar. Precisamente a raíz de esas, digamos, disparidades, muchas veces cuando se adquieren las herramientas de monitoreo, no se tiene claro realmente si la herramienta que se compra y quien lo está asesorando pues realmente es compatible con el negocio y con los nichos de mercado que definitivamente atiende la entidad. Entonces, yo, para no desviarme del tema y con el corto tiempo que tengo, voy a compartirles un poco lo referente a los riesgos. ¿Y por qué los riesgos? Porque el monitoreo en sí, el éxito del monitoreo depende de la calidad con que la matriz de riesgo que tiene la entidad se ejecute para la vinculación de los clientes. Aquí quiero hacer una diferencia rápida que después nos va a llevar mucho más tiempo en otra jornada, y es que cuando se vincula a un cliente, el riesgo se define por la información que usualmente suministra el cliente y los parámetros que se programan en la matriz de riesgo. Usualmente, en las mejores prácticas, ese riesgo se define por el comportamiento transaccional de ese cliente y por unos periodos que la entidad determina convenientes para evaluar el perfil del cliente. Usualmente se dice a los 6 meses y posteriormente cada año. Entonces, es conveniente que las matrices de riesgo que la entidad tiene definidas para clasificar el riesgo de los clientes sean revisadas por lo mínimo una vez al año, para ver si se están enfocando adecuadamente en lo que pretende la entidad, en la clasificación del riesgo que pretende llevar y en los controles que pretende llevar en la herramienta. Muchas veces las herramientas son algo generosas cuando se adquieren a externos, o muchas veces son desarrollos in-house, o muchas veces las entidades no cuentan con herramientas, sino que lo hacen un poco más rudimentario. De cualquier forma, es conveniente tener muy bien definido el riesgo que se pretende controlar al cliente, el riesgo del nicho de mercado que se tiene y hacia dónde quiere la entidad fortalecer realmente esos riesgos, hacia dónde quiere la entidad realmente orientar ese control. Entonces, yo recomiendo, primero que todo, tener una excelente matriz de riesgo. Si la entidad no tiene una matriz de riesgo definida para clasificar sus clientes, es muy difícil que pueda monitorearlos. Y esa matriz de riesgo es conveniente que se revise anualmente para ver si, de acuerdo al comportamiento de los mercados o el mercado objetivo de la entidad, merece que sea reajustada. Lo segundo, que si tienen productos y o servicios dirigidos a nichos de mercado específicos, es decir, muchas entidades dirigen un tipo de producto o de servicio hacia un nicho de mercado específico y solamente es ese nicho de mercado que para la entidad es de bajo riesgo. Esa matriz y esos lineamientos que se fijaron para ese tipo de servicio o ese producto
la matriz tiene que estar lo suficientemente blindada y no puede dar un riesgo distinto al que fue programado. Y bajo esa óptica es que se debe llevar el control de las transacciones, el control de los negocios con ese cliente específicamente. Otro punto es que si hay clientes o actividades que por políticas internas son de alto riesgo, independientemente de la matriz que se aplique, ya son clasificados porque el oficial de cumplimiento consideró conveniente y consecuente que deben ser clientes de alto riesgo. Un ejemplo, y que es en todas las regulaciones y en todas las jurisdicciones, con una relación con un PEP. No es prohibido tener una relación con un PEP, no es delito tener una relación con un PEP, ni más faltaba. No se puede discriminar de esa forma, pero es un cliente de alto riesgo, independientemente de que la matriz lo califique por su transaccionalidad de bajo riesgo o mediano. Es un cliente que siempre debe ser clasificado como de alto riesgo. El oficial de cumplimiento y su equipo de trabajo tienen que llevar un control constante. Así esa persona no realice sino una operación al año. Entonces, ese tipo de negocios, ese tipo de relaciones con ese tipo de clientes, siempre debe tener el oficial de cumplimiento y su equipo de trabajo un conocimiento total, un seguimiento total de ese tipo de riesgo que genera para la entidad el tener un negocios con este tipo de clientes, valga la redundancia. Si las políticas de la entidad reclasifican el riesgo luego de determinado tiempo de transacciones, es conveniente que esas revisiones de esa reclasificación de riesgo se hagan no solo de acuerdo a las políticas y procedimientos, sino que se tenga lo suficientemente sustentado de cómo se llevan a cabo esas modificaciones que se realizan en los clientes. Insisto, por el tipo de negocio, por el tipo de actividad, por el perfil del cliente, habrá clientes que siempre se clasificarán de alto riesgo y independientemente de que la matriz lo reclasifique o no. Ese es el éxito por riesgo que puede llevar a que el monitoreo sea exitoso. El monitoreo necesariamente tiene que ir muy ajustado al riesgo per se, con que el cliente fue clasificado y posteriormente al riesgo transaccional de ese cliente, las jurisdicciones, la frecuencia, los montos, todo ese tipo de aspectos es conveniente que se evalúen cada vez que se va a mirar si se reperfila a un cliente de acuerdo a los movimientos que más o menos haya realizado en determinado periodo, que usualmente, inicialmente se requeriría a los 6 meses y por lo regular es conveniente que se reclasifique o se revise anualmente. Creo que con esto, en una forma muy resumida y respetando los tiempos, Alberto, creería que está mi primera parte. Alfonso, bueno, como decía un buen colega de la universidad, conciso y conceso, así es que excelente, ¿no? Muy bien, y creo que esto precisamente les da una base muy buena a todos los colegas que nos están escuchando el día de hoy, y creo que establece una base muy buena, entonces, para que Katia nos pueda seguir complementando, tomando en cuenta lo que tú has dicho, sobre, entonces, cómo yace con todo esto que nos está mencionando Alfonso, lo que tú habías dicho antes, Katia, la importancia de un sistema de monitoreo para que entonces se puedan identificar y reportar las llamadas transacciones sospechosas. A ver, platícanos, Katia, te escuchamos. Ya pude ajustar el asunto. Sí, justamente, bueno, yo lo voy a mirar desde los dos puntos. Desde el punto del regulado, obviamente, como yo dije, y quizás primariamente, protege a la entidad de todo, de cualquier sanción, multa, obviamente de ser vinculado a un tema de lavado de dinero y un caso de lavado de dinero. La capacidad de una detección temprana le da prontitud al sujeto obligado para todo lo que tiene que accionar respecto a todo el protocolo que hay con una acción ya directamente. Es importante porque
da una efectividad operativa y puede con ello escalar de manera directa a quizás el consejo, al comité, de acuerdo a lo que tengan sus políticas y procedimientos. Obviamente, fortalece todo lo que es el tema de sistemas de gobernanza y de todo lo que es la parte de control y demás. Protege a los clientes porque igual los clientes también están desprotegidos. Si hay quizás un contagio con una entidad, puede verse sesgado todo lo que es la parte de todo lo que es el componente general de la entidad y ya entonces pone en riesgo a toda la población de la entidad. Protege también y mejora todo lo que es la información y la mejora continua de la entidad. Como regulador, entonces yo también le pongo esa parte que también es importante porque se protege el sistema directamente, se protege el sistema financiero de manera general, garantiza esa trazabilidad que tiene que tener con el tema de toda la información del sujeto obligado, eficientiza justamente la detección temprana y prontamente de esos reportes de transacciones sospechosas o inusuales que pueden generarse en las entidades. Es importantísimo y aquí me detengo sobre todo para concientizar o sensibilizar a los sujetos obligados de que no es reportar por reportar, es un reporte de calidad en el momento de que usted ve una acción inusual, una transacción que no está quizás declarada por sus clientes o por sus socios. Simple y sencillamente, usted lo que hace es un blindaje de su entidad como tal y como les comentaba. Cuando uno hace un reporte de manera directa, honrada y de manera quizás cautelosa, observando, obviamente, todas esas informaciones que quizás en un momento determinado, desde el momento de la iniciación de esas operatividades o esos negocios con ese cliente y en el momento, obviamente, del reporte como tal a nuestras unidades de inteligencia financiera o unidades de análisis financiero. Ese reporte tiene que ir evidenciado y usted tiene que dejar documentado toda esa información que en un momento determinado usted recabó, sobre todo de por qué la inusualidad, por qué se generó la alerta, tal y como les dije ahorita, de que ustedes tengan ese por qué y qué fue el componente que detonó y que levantó la bandera, sobre todo de esta transaccionalidad, esa transacción sospechosa. No es que con eso nosotros develamos quizás esa confidencialidad con nuestro cliente o socio, simple y sencillamente estamos protegiendo nuestra entidad y sobre todo protegiéndolo a él, porque de repente puede ser inclusive una víctima, vamos a ponerlo así, de el mismo sistema y quizás de quienes saben más que él en toda esta acción y sea también un señuelo o un motor para poder generar o realizar tales operaciones. Entonces, yo blindo mi entidad, yo blindo mis operaciones, yo blindo mis socios o clientes con un adecuado reporte. No podemos tenerle miedo a los reportes y no podemos tener, tal y como decía Alfonso ahorita, o sea, en el caso de los políticamente expuestos, no es que no hagamos operaciones con ellos, simple y sencillamente que usted le haga una debida diligencia ampliada y usted esté consciente que lo que ese cliente o socio va a transaccionar con usted sea lo adecuado, sea las transaccionalidades correctas y que usted no sea solamente el vehículo para poder quizás generar una acción en un momento determinado. Simple y sencillamente, usted está haciendo su trabajo. En muchas ocasiones, los oficiales de cumplimiento, sobre todo, se quejan porque la mayoría de los órganos de gestión y control, los órganos de control, no tienen tanta, quizás, viveza y tanta
Me dice, ah, no, que es que entienden que yo pido mucho, entienden que es lo que yo tanto genero información. Bueno, es que ese es tu trabajo. Y si no lo hicieras, entonces por omisión, la ley te mira de otra cosa, sea a donde esté, sea en cualquier sistema, sea en cualquier país. La ley lo primero que va a decir es que usted es el llamado a observar las transaccionalidades, a monitorear las transaccionalidades y sobre todo hacer el reporte, un reporte correcto de las operaciones sospechosas que debe generarlo. No es que tengan que haber, que tengan que existir o que generarse mensualmente tal o cual 5, 6, 10, 20 transacciones sospechosas, pero sí la misma operatividad del día a día le va dando quizás holgura a poder conocer si hay acciones correctas por la misma transaccionalidad y la misma trazabilidad de nuestros socios y clientes, y también nos va a dar quizás ese puntero ojo para decir esto es una operación inusual y por ende tengo que reportarla, porque si no, entonces vamos a aparecer al mes siguiente en la primera plana del diario local, entonces siendo partícipes probablemente de alguna situación de lavado de dinero. Y eso no es lo que queremos, es justamente poder quizás darle las herramientas precisas y decirle y sensibilizar a que esa herramienta, esa gestión, ese reporte de transacciones en efectivo de mayor o sospechoso, perdón, inusual, tiene que ser accionado por parte del oficial de cumplimiento de manera correcta, puntual y que no tenga ningún sesgo y que tenga las evidencias precisas para ello. Estoy al tiempo Estás más que al tiempo, y es más, ¿sabes qué? Estamos justo a tiempo para que de repente, si Fernanda nos puede ayudar con esa pregunta. Fernanda, si nos puedes ayudar escribiéndola, y si la puede contestar Katy ahorita en lo que tú le escribes, lo hace, y si no al final, para que no creas que no te tenemos ahí pendiente, Fernanda. Pero en lo que Fernanda se coordina, pues, don Alfonso, a ver, necesitamos que nos ayudes a darle forma a todo esto. Y para ello yo creo que es muy importante que nos puedas tú comentar entonces cómo en realidad todo esto tiene que ser una prioridad por el tipo de negocio y la implicación en los contratos de corresponsalía, ¿no? Porque como que no nos podemos quedar encerrados en nuestro mundo. Entonces, ¿cómo se tiene que manejar todo este tema del monitoreo de transacciones y cómo impacta de manera directa el tema de la relación de contratos de corresponsalía con bancos en Estados Unidos? Ok, Alberto, mira, el tema de corresponsalía y los negocios que se tienen con los Estados Unidos realmente es un tema de mucho cuidado, sobre todo porque aquí en la banca norteamericana es necesario tener muy claros los riesgos que se corren, los riesgos que se afrontan al no tener controles adecuados cuando tengo un contrato de corresponsalía, bien sea que ese contrato de corresponsalía esté ligado a un banco en Colombia o que ese contrato de corresponsalía esté directamente con una entidad colombiana con un banco de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque recientemente en México precisamente acaba de ocurrir algo que es un riesgo latente para cualquier jurisdicción, y es que las transacciones que no se controlan adecuadamente, las transacciones que no se hagan dentro de un marco claro y expedito, y no se tenga realmente un conocimiento adecuado de esas transacciones, pueden acarrear sanciones muy graves para las jurisdicciones fuera de los Estados Unidos. En el caso nuestro, el colombiano, es obviamente necesario saber que el tema de OFAC en los Estados Unidos, en los contratos de corresponsalía que se tenga con cualquier entidad bancaria en los Estados Unidos, es de suma relevancia. Cualquier entidad
que realice negocios internacionales tiene que tener y procurar hacer unas validaciones de OFAC en todo el sentido de la palabra para el momento en que se realicen transacciones con los Estados Unidos, no correr riesgos de que o los dineros se retengan o las implicaciones jurídicas para los representantes legales o accionistas de las entidades se vean obviamente expuestas a la ley de los Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta que en el caso de Colombia, poder retener dineros tiene que ser con orden judicial, tiene que ser con una cantidad de parámetros que exige la regulación. En los Estados Unidos, los oficiales de cumplimiento de cualquier banco, en cualquier nivel, que observemos alguna acción que va en contra de la seguridad nacional, como son los postulados obviamente de OFAC, estamos en la obligación de poner los recursos a disposición de OFAC. Es decir, no hay necesidad de que medie la autorización de un juez para poder retener ese dinero. Entonces, si eso le llega a ocurrir a una entidad foránea, van a ser muchas las implicaciones que se tengan de cuidado, sobre todo por los daños que se le puede causar si no fueron cuidadosos. Entonces yo tengo unas recomendaciones que creo conveniente cuando se tienen contratos de corresponsabilidad es qué tanto se conoce al cliente que realiza transacciones internacionales o las transacciones de comercio exterior. ¿Qué tanto se conoce a ese cliente? ¿Qué tanto se conoce su actividad? ¿Qué tanto se conoce su relación con la jurisdicción donde opera? ¿Qué tanto se conoce si tiene la capacidad económica en monto y por frecuencia de realizar ciertas transacciones? Lastimosamente, cuando ocurren los hechos es que nos detenemos a revisar quién hizo la operación, cómo la realiza y para qué la realiza, cuando eso lo debíamos saber muchísimo antes. Entonces, mi recomendación específica, cuando se tienen relaciones con los Estados Unidos, los contratos de corresponsabilidad son demasiado delicados y obviamente es conveniente saber eso. Es conveniente conocer al cliente, conocer su actividad, conocer los destinatarios de esos dineros que van a transarse y la coherencia entre lo transado versus lo declarado en los formularios de debida diligencia y de debida diligencia ampliada o mejorada cuando son clientes de alto riesgo. Entonces, es conveniente que el oficial de cumplimiento conozca realmente en detalle ese tipo de negocios, conozca el tipo de cliente con que se realizan esas actividades, que no sea la entidad utilizada como un vehículo para llevar a feliz término otras transacciones, sino que realmente en el evento en que algo ocurra, el oficial de cumplimiento y su equipo de trabajo estén lo suficientemente claros de qué se hizo respecto de la debida diligencia y la debida diligencia mejorada de esos clientes que realizan transacciones internacionales. Y sobre todo, cuando van a afectar las relaciones bancarias o comerciales de la entidad en el exterior. Insisto, si las entidades no conocen qué es OFAC, mi recomendación es, tienen que conocerlo, deben conocerlo, porque OFAC es un universo. En Colombia le llamábamos la lista Clinton en un momento dado, hoy en día le llamaremos OFAC, pero las implicaciones que OFAC tiene, tal vez en todos los sectores que tengan negocios internacionales y principalmente con los Estados Unidos, se debe conocer muy bien qué es OFAC, cuáles son las licencias, qué se permite realizar
cómo se puede realizar para que en los eventos en que se pretenda procesar una operación no se vaya a afectar los postulados de OFAC, porque realmente corren un riesgo enorme. Otro punto es cuando se realizan operaciones con Estados Unidos particularmente, ¿cómo se monitorean? ¿En qué condiciones se monitorean? Mi recomendación a cualquier entidad que realiza operaciones de negocios internacionales es que se monitoree a través de un módulo específico ese tipo de transacciones. ¿Y por qué lo digo? Por las implicaciones legales que eso tiene, y no solamente legales, sino en la pérdida de reputación donde se llegue a fallar en alguna transacción que pase por territorio americano y no haya sido tenido en cuenta los protocolos específicamente de OFAC y los lineamientos, todo lo que regula OFAC per se. Entonces, mi recomendación específica es: ¿qué tan sustentadas están esas transacciones? ¿Cómo las controlan? ¿Qué coherencia hay entre lo declarado, lo ejecutado y los destinos donde están yendo o viniendo transacciones a través de la entidad? Porque el riesgo realmente en este tipo de negocios de corresponsalía es enorme si no se tienen los controles adecuados. Y aquí opera un principio universal del derecho, y es que el desconocimiento de la ley no exime de la culpa. Entonces, bajo esa óptica y bajo esas condiciones, si yo tengo un contrato de corresponsalía con una entidad bancaria o con cualquier entidad de los Estados Unidos, es conveniente poner el mayor cuidado. Corto y concreto, Alberto. Perfecto. Oye, pero Alfonso, ¿sabes qué? Aprovechando que ya te tenemos aquí, yo creo que algo muy importante y esta pregunta que acaban de hacer, yo creo que tú estás mejor posicionado para poder dar esta respuesta. Te leo la pregunta y abuso de tu confianza para que la puedas responder. Adelante. Dice, ¿es obligatorio tener un software para este proceso de monitoreo transaccional? Y por último, que se me hace buena la pregunta de seguimiento, si se debe tener un software, ¿dónde se puede ver los requisitos con los cuales debería de cumplir este software? Entonces, creo que con la experiencia que tienes en varios países, si puedes orientar pues literalmente como una respuesta genérica, estaría increíble. Ok, Alberto. A ver, la norma en cualquier país del mundo no dice que usted tiene que tener un software. Usted tiene que monitorear, y de acuerdo con el tamaño de su entidad, usted define hasta dónde le es posible adquirir un software, hacer un desarrollo in-house o hacerlo manualmente. En cualquiera de los tres escenarios, lo que usted tiene que hacer es no solamente eficiente, sino proactivo. Entonces, usted define qué necesidades tiene. Usted no puede pensar que tiene 100,000 operaciones y que las va a controlar manualmente. Si su desarrollo in-house le da de acuerdo a los conocimientos que tenga para tenerlo, perfecto. O si requiere un software de mayor capacidad para hacerlo, pues debe evaluarlo y adquirirlo. Lo importante, y como lo decía Alberto al inicio de este conversatorio, es realmente saber cuáles son las necesidades y a quién voy a contratar para eso. Pero las necesidades per se las defino yo como usuario, y de ahí determino si debo hacerlo manualmente, si debo hacer un desarrollo in-house con los conocimientos que tengo, o adquirir una herramienta que me permita ser lo suficientemente proactivo y cumplir con la ley. Perfecto. Yo creo que siguiendo nada más, y corrígeme si me equivoco, creo que aquí es entonces donde, como tú lo mencionas, también depende mucho, si no hay una certidumbre, pues dejarse asesorar por alguien que conozca, ¿no?, del tema, para entonces de repente indicarle, ¿sabes qué? Ya es tiempo de que crezcas de algo hecho por ti a algo más grande.
¿Qué opinas sobre apoyarse con alguien que nos pueda guiar en este sentido, Alfonso? Necesariamente, Alberto, eso se trata como cuando vamos a construir una casa, ¿no? Tal vez nuestro expertise no es construir una casa, entonces no tenemos esa claridad para esos cimientos específicos. Aquí ocurre lo mismo. Entonces, lo conveniente es, ¿para qué contratan a un consultor? Para que me diga lo que yo no sé. Entonces, yo les pongo cuáles son mis necesidades. El experto o el consultor, seguramente con su expertise acreditada, le dirá, mira, lo mejor, lo conveniente para su tamaño, para el tipo de negocio, para los nichos de mercado que atiende, lo conveniente es esto, lo adecuado es esto. Y de ahí medir las necesidades, evaluar las necesidades, mirar las oportunidades, y siempre habrá, obviamente, una persona adecuada que lo pueda orientar. Para mí, lo mejor es asesorarse de una persona con una expertise obviamente comprobada. Perfecto. Muchísimas gracias, Alfonso, por tu precisión y el tiempo. Tenemos unos comentarios que don César Palacios nos quiere hacer. Don César, te estamos escuchando. Bienvenido. Muchas gracias, Alberto. Primero quiero dar gracias a la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Colombia por esta oportunidad y todos los que están participando en este conversatorio. Esperemos que sea la primera de muchas presentaciones más. Y para los que no, veo unos nombres conocidos. Para los que es por primera vez que escuchan el nombre de Luminous AML Institute, es una entidad que fue formada en Estados Unidos con el objetivo de brindar capacitación y certificación en prevención de lavado de activos y sanciones, como en OFAC, a instituciones financieras en Latinoamérica, ¿no? Este es nuestro objetivo y esperamos, como digo, poder reunirnos en otras ocasiones. Para las personas que están presentes y tengan en mente de que nos dan una semana y vamos a enviar el certificado de participación para este webinar de monitoreo de transacción. Bueno, esas son las palabras que quería decir y podernos ver y agradecer a ustedes y a la asociación en un futuro cercano. Alberto. Estimado, creo que hay una cajita, en la cajita de comentarios hay una pregunta, un interrogante pendiente. Dice, hace un momento hablaron de los PEP en el marco de segmentación. Tiene un perfil de riesgo alto y se debe realizar la debida diligencia. ¿Esa debida diligencia es obligatoria, indiferente de los valores de las transacciones? Ejemplo, no es lo mismo un cliente PET que me compra 1 millón al mes que un PET que sus transacciones son múltiples y de altos valores. Bien, Alfonso. Sí. A ver si podemos dirigirnos a esa pregunta de PEPs. En primer lugar, un PEP automáticamente es de alto riesgo y que tiene que ser monitoreada esas transacciones. Bajo esa categoría se puede seleccionar específicamente por las transacciones y llevar bien de cerca y monitorear esas transacciones. Alfonso, si puedes agregar alguna otra cosa, por favor. Ok, hay relaciones comerciales que por su naturaleza son un riesgo. La relación comercial con un PEP es un riesgo por su estatus. Ahora bien, lo que es conveniente es que la debida diligencia debe ser debida diligencia que en inglés es el enhanced due diligence o la debida diligencia mejorada o ampliada, siempre tiene que aplicar para este tipo de clientes, independientemente de que mueva $1 o $1 millón. Ahora bien, la forma como realice las transacciones, el propósito de los negocios es lo que tiene que estar lo suficientemente delineado y lo suficientemente declarado al inicio de la relación para saber cómo se tiene que monitorear. El hecho de que mueva $1 millón no quiere decir que entonces haya un delito o sea un delito moverlo.
lo lógico es que los negocios que declaró y su movimiento tanto de egreso como de ingreso sea totalmente ajustado a la actividad que declaró y que eso sea lo suficientemente comprobable, no solamente con todo el ejercicio que se hizo de la debida diligencia mejorada, sino que los destinatarios o los originadores de los recursos que se transan sean lo suficientemente coherentes y que las jurisdicciones donde se realizan esas transacciones coincidan con la actividad que el cliente declaró. En contexto, para quien me hace la pregunta, los PEP se deben monitorear siempre como de alto riesgo. El control específico depende de lo declarado en los formatos y depende del perfil con que se revisó en las transacciones que realice para usted saber si es normal o si toma alguna otra acción. Simplemente agrego algo más. Alfonso, sabes muy bien el riesgo de un PEP, pero para la institución financiera, el oficial de cumplimiento y su equipo, el objetivo es cómo se maneja ese riesgo y eso es lo que viene y que viene a ser la parte más importante, ¿no? De cómo manejar ese riesgo. Está bien. Bueno, estimados, ¿no hay alguna duda pendiente en la caja de comentarios? Si tienen alguna otra inquietud, con gusto, aquí están los señores, los expositores. Bueno, estimados, en nombre de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, ACOFICUM, damos por terminado este webinar, agradeciéndole a todos por su asistencia. Los invitamos a que estén muy atentos a todas nuestras redes sociales. Muy bien, gracias a ustedes. Sí, señor, donde compartimos información y actividades importantes que la asociación está organizando para que puedan participar de estas. Feliz tarde a todos. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.